sobre todo dependerá mucho de lo que pase en la próxima cumbre, pero es intentar impulsar para que si no sale, pues intentar aumentar la presencia de la coordinadora en la sociedad aragonesa para empujar para que salga la reapertura, y en caso de salir, bueno, pues para estar vigilantes y ver si se cumplen los plazos o no se cumplen, y si se están haciendo las cosas de acuerdo con lo que nosotros pensamos que deberían ser las directrices de la reapertura de la línea. Hay muchísimas razones y son fundamentalmente técnicas y económicas. La primera es que es rentable. Las empresas aragonesas, sobre todo para el tráfico de mercancías, tienen que, en el tema ferroviario, tienen que salir o bien por el paso catalán o por el paso vasco, y eso supone pues 300 y pico kilómetros de más cuando tenemos una infraestructura construida, que está fundamentalmente construida, sería necesario modernizarla, que nos acortaría muchísimo la distancia, ¿no? Hay un calendario firmado, hay un protocolo firmado por la región francesa de Aquitania y la Comunidad Autónoma de Aragón, que dice que, bueno, que se puede reabrir en el 2020, y nosotros pensamos que ese calendario es factible, ¿no? Y en el aspecto económico, que ahora con la cuestión esta de las dificultades económicas que atraviesa el país, y en parte, bueno, la Unión Europea, la inversión que se tendría que hacer es mínima comparado con otros proyectos, comparándolo con otras infraestructuras. El precio es irrisorio porque el meollo de la infraestructura, lo que es la plataforma, ya está construida, ¿no? Habría que rectificar algunas curvas para ganar tiempo, poner ancho internacional, que nosotros pensamos que es fundamental, que el tren no tenga que parar por lo menos hasta Po, y luego, bueno, electrificar estratégicamente sería muy importante también. Evidentemente, pues estas reivindicaciones tan largas, pues bueno, pues es complicado que mantengan la tensión en la sociedad durante mucho tiempo. Sin embargo, también pensamos que, bueno, que hay un problema de modorra, por utilizar una expresión de aquí, de modorra en la sociedad aragonesa con respecto a este tema, que desde el punto de vista de la coordinadora pensamos que es fundamental para impulsar la economía principalmente aragonesa, y luego, bueno, se podrían atraer movimiento de mercancías de otros lugares, como es el puerto de Valencia. Entonces la sociedad aragonesa debería tener una actitud muchísimo más beligerante de la que tiene, ¿no?